Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es absolutamente crucial en la sanidad equina, las enfermedades infecciosas virales. Son enemigos invisibles, sí, pero su impacto es muy real. No solo afectan al bienestar de los caballos, sino que suponen un golpe económico tremendo. Y como veremos, algunas de ellas tienen la peligrosa capacidad de saltar la barrera de las especies y convertirse en una amenaza para nosotros. Y vamos al grano. Esta frase que aparece en pantalla es que esta frase lo es todo, es la llave maestra. La clave no es empollar una lista interminable de nombres de virus, para nada. La clave es entender cómo se mueven, cuál es su estrategia para pasar de un caballo a otro. Y esa idea va a ser nuestra brújula en todo este análisis. Para que quede todo bien claro, hemos organizado la información en 5 bloques. Primero, un poco de contexto para entender la magnitud del problema. Después, nos convertiremos en detectives para seguir las 3 vías principales de contagio: por el aire, la vía venérea y a través de insectos. Y al final, ataremos todos los cabos para ver dónde reside la verdadera clave del control. Bueno, lo primero es que quede claro, no estamos hablando de un simple catarro, ¿eh? Algunas de estas enfermedades son de declaración obligatoria. Esto quiere decir que si aparece un caso hay que avisar a las autoridades sí o sí, y se activa todo un protocolo de control muy estricto. Y luego está el potencial zoonótico, que como decíamos significa que nos pueden afectar a los humanos. El riesgo es muy serio. Empezamos por la autopista de los virus, la ruta de contagio más rápida y explosiva que existe. Hablamos de esos virus que viajan en las gotitas diminutas e invisibles que un caballo expulsa al toser o incluso solo al respirar. Esto los convierte en una amenaza rapidísima, sobre todo en lugares donde se juntan muchos caballos, como una hípica o un concurso. Y el protagonista indiscutible de esta categoría es la influenza equina. La gripe de los caballos, vamos. Es el gran quebradero de cabeza en cualquier concentración equina. Se extiende como la pólvora, especialmente entre los caballos más jóvenes o los que no están bien vacunados. La morbilidad es altísima, o sea que se contagian casi todos los que están expuestos. La buena noticia, entre comillas, es que su mortalidad es baja. ¿Y cómo la reconocemos? Pues hay una señal que es inconfundible, la primera de la lista. Esa tos. No es una tosecilla cualquiera, no. Es una tos seca, muy fuerte, casi violenta, que parece que les va a reventar los pulmones. Es el sonido característico de la gripe. Y ojo al detalle de la fiebre bifásica. ¿Qué significa? Que la fiebre tiene 2 picos. Sube, baja un poco y ¡zas!, vuelve a subir. Un dato de libro para el diagnóstico. Vale, si la mayoría de caballos no mueren, ¿dónde está el peligro real? Pues aquí. El virus actúa como una lija para las vías respiratorias. Arrasa literalmente con la capa que las protege, dejando los pulmones totalmente indefensos. Y claro, eso es una invitación con alfombra roja, para que cualquier bacteria oportunista entre y cause una infección secundaria gravísima. Por eso el descanso no es una recomendación, es una regla sagrada. Y esta regla es matemática pura, no es negociable. Si un caballo tiene fiebre durante 2 días, necesita 2 semanas de descanso. Absoluto. Si tiene fiebre 4 días, 4 semanas. Ni un día menos. Ignorar esto es jugar a la ruleta rusa con una neumonía crónica o incluso con problemas de corazón para toda la vida. Así de claro. El siguiente en la lista de villanos aéreos es otro nombre que da escalofríos: el herpes virus equino. Existen, digamos, 2 versiones. El EHV4, que suele quedarse en un cuadro respiratorio más o menos leve, sobre todo en potros. Pero luego está el EHV1, y este ya juega en otra liga. Es un enemigo versátil y temible, capaz de causar problemas respiratorios, sí, pero también las terribles tormentas de abortos en las yeguadas, y su forma más devastadora, la neurológica. Y aquí viene su gran superpoder, lo que lo hace tan increíblemente difícil de controlar: la latencia. Esto significa que una vez que el virus entra en el caballo, se queda a vivir ahí. Para siempre. Se esconde en los ganglios, se queda dormido, a veces durante años. Y de repente, por un viaje, una competición, cualquier cosa que genere estrés, el virus se reactiva. Y el caballo que parecía perfectamente sano empieza a contagiar a todos los demás. Es una bomba de relojería silenciosa. Bueno, dejamos los virus que viajan por el aire y cambiamos de tercio por completo. Ahora vamos a una forma de transmisión mucho más sigilosa, más íntima. Aquí no hay toses ni estornudos. Aquí hay un virus con una estrategia de supervivencia muy particular, ligada a la reproducción. Hablamos de la arteritis viral equina. Este virus lo que hace es atacar las paredes de los vasos sanguíneos más pequeños, provocando una vasculitis. Al inflamarlos, los vasos se vuelven permeables, como una manguera con agujeritos, y el líquido se escapa. El resultado: edema, hinchazón. El signo más característico es verlos con los párpados de arriba muy hinchados o con las patas como columna. Y ahora, atención a la jugada maestra del virus, porque es de una inteligencia biológica brutal. Resulta que las yeguas y los caballos castrados pasan la enfermedad y eliminan el virus por completo, pero un porcentaje de los sementales no. Se convierten en portadores crónicos, de por vida.
El virus se acantona en sus glándulas sexuales y desde ahí se libera con el semen en cada cubrición. El semental está perfecto, no tiene ni un síntoma, pero él es el reservorio. Él es el portador silencioso. Muy bien, hemos visto la vía aérea y la venérea. Vamos con la tercera y última. Los virus que necesitan un taxi para viajar. Un taxi con alas. Aquí entran en juego los insectos, y con ellos entramos en el terreno de algunas de las enfermedades más graves y temidas que existen. La primera de la lista es la anemia infecciosa equina, también conocida como la fiebre de los pantanos. Y mucho ojo aquí, porque estamos hablando de un lentivirus. Para que nos hagamos una idea, pertenece a la misma familia que el VIH. La transmisión es puramente mecánica. Un tábano pica un caballo infectado, se lleva la boca manchada de sangre, se interrumpe y pica al caballo de al lado. Ya está, contagiado. Es de declaración obligatoria y ahora mismo vamos a entender por qué. El problema gigantesco de esta enfermedad es que la inmensa mayoría de los caballos infectados son portadores sin aparentes. O sea que no tienen ni un solo síntoma. A la vista están completamente sanos, compiten, crían, pero son un depósito andante del virus, un peligro invisible para todos los demás caballos. Y aquí llega el dato que lo cambia todo. La frase que hiela la sangre. No hay tratamiento y no hay vacuna. Una vez que un caballo da positivo, está infectado para el resto de su vida. No hay ninguna marcha atrás. Por eso mismo el diagnóstico, que se hace con el famoso test de Coggins, es básicamente una sentencia. La ley aquí es tajante. Un caballo positivo tiene dos destinos, la eutanasia o un aislamiento total y permanente para el resto de su vida, para evitar que ningún insecto pueda picarle y transmitir el virus. Es una medida drástica, sí, pero es la única manera de proteger a toda la población equina. Y si lo anterior parecía grave, pasamos ahora a los arbovirus. Y aquí el panorama se complica todavía más, porque estos virus no se quedan solo en los caballos, son zoonosis, lo que significa que tienen la capacidad de infectarnos a las personas. Esta tabla lo resume perfectamente. Son varios tipos de encefalitis transmitidas por mosquitos. El reservorio natural, donde el virus vive habitualmente, son las aves o los roedores. El mosquito pica a un pájaro infectado y luego nos pica a nosotros o a un caballo. Somos, por así decirlo, víctimas colaterales, huéspedes accidentales. Una vez nos infectamos, no seguimos transmitiendo la enfermedad. Somos un callejón sin salida para el virus, pero el daño ya está hecho. Y fijaos en la tasa de mortalidad de la del este, superior al 90%. Para un caballo es casi una sentencia de muerte. Y con esto, cerramos el círculo. Hemos visto virus que viajan por el aire, en el semen y en las alas de los insectos. Ahora vamos a conectar todo esto con esa idea que lanzamos al principio. Porque aquí está el punto crucial de todo esto. Cada medida de control está diseñada específicamente para cortar una vía de transmisión. Contra los virus aéreos, vacunamos y respetamos el descanso a rajatabla. Contra el de transmisión venérea, analizamos a los sementales antes de que cubran. Y contra los que usan insectos como taxi, controlamos a los insectos y aislamos a los positivos. Para cada estrategia del virus, tenemos una contraestrategia. Y esta es la gran lección. La lucha contra estas enfermedades no es una guerra a ciegas, es un juego de inteligencia. En el momento en el que entiendes la estrategia del virus, su ruta de transmisión, tienes la herramienta más poderosa para detenerlo. Conocer a tu enemigo es sin duda la mitad de la batalla. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Hemos visto que los virus viajan en el aire y que los insectos vuelan. Y evidentemente, ni el aire ni los insectos entienden de fronteras o de pasaportes. Entonces, si nuestro enemigo no tiene fronteras, ¿cómo puede tenerlas nuestra defensa? Esto nos obliga a pensar que quizá la solución no está solo en lo que hace cada uno en su cuadra, sino en cómo vigilamos y colaboramos todos juntos a escala global.